El cáncer del pulmón es el tipo de cáncer más mortal, resultando en más muertes cada año que el cáncer de mama, cáncer de próstata y cáncer de colon combinados. Esto se debe a que cualquier persona con pulmones puede tener cáncer de pulmón. Cada año, alrededor de 6,000 hombres hispanos y 5,800 mujeres hispanas son diagnosticados con cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres hispanos y la segunda causa principal entre las mujeres hispanas. Esta es la razón por la que la detección temprana es muy importante. En esta edición del podcast de la Fundación del Cáncer del Pulmón, Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer del Pulmón, hablaremos de lo que la comunidad hispana necesita saber, incluyendo la importancia de exámenes de detección de cáncer de pulmón. Nuestros invitados de hoy son el Dr. Jonathan Villena Vargas, profesor asistente de cirugía cardiotorácica en el Hospital Presbiteriano de Nueva York, Weill Cornell Medicina, y Giovanna María Portillo, una mujer de Florida que vive con cáncer de pulmón. Cualquier persona le puede dar cáncer de pulmón. Cualquier persona que tiene pulmón le puede dar cáncer de pulmón. Es una cosa que dicen que la gente piensa que solamente la gente que fuma. Fue la última enfermedad que pensé que yo tendría en esta vida. Entonces, gracias a Dios, fue diagnosticado en una etapa temprana. Tuve cirugía y he estado bien desde el 2016. El cáncer de pulmón es un tema difícil. Es una enfermedad que afecta a pacientes, familias, amigos y compañeros de trabajo. Pero primeramente es una enfermedad que afecta a personas. En los últimos años, los avances en tratamientos de cáncer de pulmón han hecho posible que las personas con cáncer de pulmón vivan por varios años después de recibir un diagnóstico. El podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón, te trae testimonios de personas que viven y en realidad viven con cáncer de pulmón. Además, opiniones de los investigadores dedicados en encontrar nuevos tratamientos y otros que quisieran traerles esperanza a la experiencia de cáncer de pulmón. Dr. Jonathan Villena, ¿qué es cáncer de pulmón? Bueno, cáncer de pulmón es un término general, pero en realidad es como ciertas células del pulmón que crecen sin regulación. Y en crecer se forman diferentes tipos de tumores y eso puede metastizar o puede ir del pulmón a otros lugares del cuerpo. Pero la definición es que una célula o cierto tipo de células del pulmón tienen una desregulación y después crecen de una forma sin chequear por el cuerpo. Entonces, eso es lo que pasa. ¿A quién le puede dar cáncer de pulmón? Cualquier persona le puede dar cáncer de pulmón. Cualquier persona que tiene pulmón le puede dar cáncer de pulmón. Es una cosa que dicen que la gente piensa que solamente la gente que fuma le da cáncer de pulmón, pero eso no es verdad. Casi 15 a 20% de los pacientes nunca han fumado un cigarrillo en su vida. Entonces, a esa gente, por A, B o C razón, le puede dar cáncer de pulmón. Entonces, por eso es bien importante que te chequees, que hables con tu médico, que estés bien. Y si hay una historia en tu familia de otra gente con cáncer, específicamente un cáncer de pulmón, que también le digas al médico para que te chequee. Giovanna, tú eres una de esas pacientes que no fuma. Platícanos sobre tu historia con cáncer de pulmón. Sí, correcto, Maya. Yo nunca fumé y mi diagnóstico resultó después de que estuve en un accidente de carro. Fui a urgencias y me tomaron un CT scan y de ahí resultó que había un tumor en mi pulmón izquierdo. Entonces fue la última enfermedad que pensé que yo tendría en esta vida. Entonces, gracias a Dios, fue diagnosticado en una etapa temprana. Tuve cirugía y he estado bien desde el 2016. Como tú dijiste, es una enfermedad que nunca te imaginaste. ¿Tu familia, no había nadie en tu familia que lo tenía? No, nadie en mi familia y fui la primera persona en mi familia inmediata que tuvo un diagnóstico de cáncer. Así que fue totalmente algo nuevo para la familia entera.
Algo fuerte, me imagino. Sí, muy fuerte, o sea, me dio miedo. Yo tenía 35 años en buscando recursos, viendo que la mayoría de las personas que reciben este diagnóstico no viven más de 5 años. Me asusté y dije, oh, yo ni siquiera voy a ver 40 años en esta vida. Doctor, cuando alguien como ella viene a usted y empieza a hacer muchas preguntas, ¿qué les dice cuando le pregunta que cuáles son los síntomas que alguien que tiene con cáncer de pulmón? Bueno, esa es una pregunta muy importante y su historia de ella no es típica, porque obviamente es joven, nunca ha fumado. Y lo bueno, siempre cuando ves el cáncer a esa etapa, antes de los síntomas, puede tener cirugía y esos son los mejores pronósticos. O sea, esos pacientes hacen lo mejor. Lo malo es que los síntomas normalmente empiezan cuando el cáncer ya ha crecido. Y cuando ya ha crecido o ha metastizado, ahí es donde los pacientes tienen síntomas y vienen a ver al médico. Entonces ella tiene mucha suerte en que tuvo ese accidente de carro, ¿no? Porque la encontraron. Y eso hemos visto bastante, que son nódulos incidentales, que se dice en español. Significa que tú vas al médico y te están tomando una rayos X o una tomografía por cualquier otra cosa, ¿no? Te caíste, una fractura, y chequean y ven que lo encuentran ahí antes que tengas síntomas. Y eso hemos visto bastante. Pero lo que ahora ha hecho mucho esfuerzo es en lo que se llama lung cancer screening o una forma de tomar una tomografía a ciertos pacientes que tienen alto riesgo. O sea que si tienes 50 años de edad y has fumado en el pasado, o si tienes familia que ha tenido ese cáncer, te das una tomografía que en realidad toma 2 minutos. Es igual como una mamografía o la coloroscopía, que pueden chequear y ahí pueden agarrar el cáncer cuando está ahí bien pequeño, antes de los síntomas. Y esos pacientes tienen un excelente pronóstico, igual como ella. No, cirugía, no sé si tuviste quimioterapia o no. No. O sea, le encontraron bien pequeño. Tuve radiación. Entonces, eso es por eso yo le digo a los pacientes que tienen suerte, porque lo podemos hacer cirugía, te podemos curar, no necesitas quimioterapia, no necesitas radiación, no necesitas nada más. Pero todavía hay muchos estudios para saber a quién hacer la tomografía cuando nunca ha fumado, cuando es joven y no tiene familia que ha tenido cáncer. Entonces, bastante la investigación es tratar de reconocer esos pacientes. Entonces, como alguien con un paciente que tal vez esté viendo esto, ¿qué es lo que le tienen que preguntar al doctor en términos de yo me quiero hacer esta revisión, yo quiero que me revisen? ¿Qué es lo que le piden al doctor? Si tienes algunos síntomas, o una tos, o a veces pierdes peso sin querer perder peso, tienes dolor del pecho, tienes, tú sabes, algo crónico que no sabes lo que está pasando, lo tienes que avisar a tu doctor y decir, mira, yo sé que no tengo quizás riesgos, pero tengo estos síntomas y me puede hacer un rayos X o una tomografía, preferiblemente una tomografía, porque eso puede ver más que un rayos X simple. Y el doctor te debe dirigir y hacer ese examen. El examen no es nada invasivo, es una tomografía. Varias gente ha tomado esa tomografía o una placa rayos X, pero eso te puede salvar la vida. Entonces es importante que comuniques con tu médico, decirle exactamente qué está pasando. Y para comunicar eso tienes que saber bastante de tu propio cuerpo, ¿no? Si tienes una tos, tienes que tomar en cuenta que, mira, estoy tosiendo por 3 meses sin parar. No es una simple resfriado. Y así, si eres más educado de lo que puede ser, es una forma mejor para comunicar con tu médico o tu doctor. Y cada paciente es diferente, pero ¿cuáles son los tratamientos que hay para cáncer de pulmón? Bueno, si lo encuentras en un estado bien pequeño, como en su caso, la cirugía es curable. Entonces, la cirugía, lo que yo hago, es ahora lo podemos hacer robóticamente o una forma invasiva, o sea, una forma invasiva pero bien mínima. Lo que se necesitaba una cirugía grande antes, ahora es una cirugía pequeña
un procedimiento que toma 1 o 2 horas y el paciente se va a la casa el próximo día. Pero si ya está avanzando, después tienes que hacer varios diferentes tipos de tratamientos en conjunto para tener la mejor forma de curar a un paciente. Porque lo malo de a veces es que una cirugía lo puedes hacer, pero después el cáncer vuelve. Entonces, para prevenir que vuelva el cáncer, o que ya no te dé cáncer en el futuro, eso lo combinas la cirugía con o quimioterapia o radioterapia o inmunoterapia. Y eso es lo que hemos visto que trabaja mejor, pero esto es bien nuevo y cambiando todo el tiempo. Hay ciertos pacientes que ya son muy avanzados y la cirugía no es muy bueno para ellos porque ya ha salido fuera del pulmón a otros lugares. Y en esos casos normalmente es quimioterapia, radioterapia y también diferentes tipos de tratamiento. Pero cada paciente es diferente y lo mejor que puede hacer un paciente si tienes una diagnosis así es hablar con un médico y hablar con un especialista. Porque o si ves un oncólogo que es específicamente para el pulmón o un cirujano que es específicamente para el pulmón, ellos saben y se hablan entre ellos para hacer la mejor forma de tratar al paciente. Y escuchando todas estas cosas, me imagino que cuando tú primero fuiste por tu diagnóstico, escuchas muchas palabras que tal vez suenan como otro idioma. Sí. ¿Cómo fue para ti recibir las opciones para tu tratamiento y luego también hablando y discutiendo eso con tu familia? Ujú. Sí, como mencioné, fui la primera en mi familia en recibir un diagnóstico de cáncer. Entonces, todo fue nuevo. El vocabulario también fue nuevo. Tuve que encontrar qué significaban ciertas palabras porque nunca las había escuchado. Y entonces explicándole eso a mi papá o a mi familia, mi hermana me acompañaba a mis citas con los doctores, pero informándole al resto de la familia, nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Y las opciones que me dio mi doctora cirujana fue pues que teníamos que empezar con la cirugía para ver si el cáncer se había desparramado, para ver si iba a necesitar tratamientos adicionales. Entonces fue de esperar a ver cómo estaba la situación y decidir qué hacer después. ¿Y tú buscaste una segunda opinión? No, no buscas una opinión. A mí me gusta pensar las cosas y ver los pros, los contras. Y entonces cuando la cirujana me dijo, me gustaría llevarte al quirófano, a hacer cirugía, dije, ¿cuánto tiempo tengo para pensarlo y decidir qué es lo que quiero hacer? Y él me dijo, tómate 1 mes, tómate 2 meses, no te tomes 3, no sabemos qué tan agresivo es este cáncer. Dijo, ve y busca otra segunda opinión, si gustas. Y en cuanto me dijo, ve y busca esa segunda opinión, me dio toda la confianza que necesitaba en ella y en su trabajo y en lo que ella estaba sugiriendo. Y entonces le dije, antes de que saliera de esta cita, le dije, pues vamos a hacer la cita para la cirugía. Una como una muy buena doctora. Sí. En términos, esto lo puede contestar cualquiera de los dos, ¿hay algo que es más allá de trabajar con familias hispanas? La cultura es diferente, la religión está más involucrada, la familia está más grande, en veces somos 7 ahí en la oficina con el doctor. ¿Qué es algo que usted ha notado que necesitan las familias hispanas cuando están tratando con cáncer de pulmón? Y tú también, ¿qué es algo que buscabas en un doctor? Pues para mí, yo sé que en la cultura hispana, soy de padres mexicanos, todo lo que es con la salud es algo muy personal y privado. Eso se habla en casa y nadie más sabe. Entonces, cuando yo tuve mi cirugía, lo publiqué en Facebook y tuve críticas de tías de que ¿por qué lo estás anunciando a todo el mundo? Si estás bien, te hicieron la cirugía, ya no tienes el cáncer. Y dije, pues es porque yo no sabía que yo podría tener este tipo de cáncer y es importante de que todos sepan que cualquier persona que tiene pulmones
también puede suceder que tenga este cáncer, este diagnóstico. Sí, la cultura es exactamente correcta. La cultura hispana siempre, especialmente con esa palabra cáncer, es como si es tu culpa y es algo malo, ¿no? No sé por qué, pero es parte de la cultura. Entonces, sí, es muy, ¿cómo te dice? Brave. Tuviste Muy valiente. muy valiente para poder publicar eso y decirle a todos, porque yo sé cómo es esa reacción. En especial con este tipo de cáncer, ¿no? Que uno cree que si tuviste cáncer de pulmón es porque fumaste. Y ahí entra mucho la culpa, ¿verdad? O sea, Claro. ¿por qué fumaste? ¿Cuánto fumaste? En ese término, ¿qué le dicen a las gentes que tal vez que tú conoces o a sus pacientes que sí fumaron y ahora tienen el cáncer? Bueno, lo que le digo que no es su culpa, ¿no? Las compañías de tabaco fueron muy agresivas, especialmente hace décadas atrás, en empujar a los cigarrillos a la gente joven, a todo el mundo. Y, y la gente no sabía que era tan malo. Entonces yo dije, mira, no es tu culpa que tú fumaste. Y bastante gente ya había parado de fumar por muchos años. Y yo entonces le digo, bueno, muy bien que paraste, pero no es tu culpa. No, esto puede pasar a cualquier persona y hasta que ni se sabe si es el cigarro que te causó esto. Y una de las cosas que tratamos de hacer es normalizar ese aspecto porque hay mucha culpabilidad. Oh, yo fumé, entonces yo merezco esto. Pero en realidad no es así. Tú sabes, es parte de la vida, todas las decisiones, pero no te debes echar la culpa a tú mismo y pensar que mereces esto, porque nadie merece eso. A un paciente que tal vez esté empezando este nuevo tratamiento que acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de pulmón, ¿qué es algo que tú les sugieres que le pregunten a su doctor sobre su diagnóstico o el cáncer? Bueno, cuando hablen con su doctor, tienen que saber qué tipo de cáncer es, qué etapa de cáncer es, cuáles son las diferentes opciones y también saber en cómo ellos trabajan juntos, porque hay ciertos hospitales en que el diagnóstico de cáncer de pulmón es tratado no solamente por un cirujano, pero es tratado por todo el mundo colaborando juntos y haciendo una decisión juntos. Entonces está el cirujano torácico, el radiólogo, el oncólogo y hasta otras personas más. Y eso es importante porque hay otros lugares que solamente el cirujano hace la decisión y a veces hay más opciones que la cirugía y todo tiene que ser por cada paciente ser diferente, ¿no? Entonces las cosas básicas, lo más que sabe un paciente de su propio diagnóstico, lo mejor que puede ser su tratamiento y saber exactamente lo que va a pasar. Porque hay varios pacientes que yo he visto, y no sé si tú obviamente no fuiste igual, pero me dicen, ok, lo que tú quieras, ¿no? Haz lo que tú quieras. Y yo digo, bueno, sí, pero tienes que saber que esto es lo que tienes, que son los riesgos, cómo va a ser tu vida después de esto, porque es importante. Lo más información que tienes, lo mejor que tú vas a tener control sobre, o sea, un poco control sobre lo que está pasando en tu cuerpo y tu vida en realidad. Esos pacientes que ha tenido que le dicen lo que usted quiera, son de una generación mayor. Sí. Sí, y pienso que también eso es cultural. Eso es cultural y a veces, y no solamente la cultura hispana, culturas asiáticas son iguales en que te dicen, tú eres el médico, los médicos saben, y siempre, y si eres el experto, siempre sabemos exactamente lo que estás haciendo, pero tú sabes, tú tienes que también tener un medio que estés confortable, que te sientas confortable. Como tú le preguntaste, tú te sentiste confortable en la forma que te trató. Porque esa relación es importante. Es importante la relación que tienes con tu equipo médico y tienes que sentir que tu voz es parte de la decisión que están tomando todos juntos, porque al final es tu cuerpo, es tu diagnóstico, pero es algo que se hace en común
ellos te van a dar su opinión como médico, como experto, pero al final del día es tu cuerpo, es tu vida y tu decisión es importante. Sí. Y tú también tienes la voz La y el voz. dicho, y en veces muchos tú tomas las decisiones. Claro. Ok. ¿Qué es la inmunoterapia? Bueno, la inmunoterapia es algo que fue descubierto antes, pero recién ahora está involucrado en lo que es el cáncer del pulmón. Y en realidad, el sistema inmuno siempre está trabajando por tu beneficio, siempre está tratando de parar cualquier cosa que sea infección, bacteria, virus, y también el cáncer que se forma. Entonces, el sistema inmuno reconoce células que quizás no están correctas y las eliminan. Y así todos los días todo el mundo está protegido por el sistema inmuno. Y lo que descubrieron es que a veces el cáncer tiene una forma de parar el sistema inmuno. Entonces tiene como un mecanismo de defensa que lo para. Y descubrieron que si cortas esa defensa, el sistema inmuno puede reconocer el cáncer de nuevo y eliminarlo. Entonces, esto es algo más o menos nuevo que ha pasado en los últimos 10, 15 años, pero ha revolucionado lo que es el tratamiento de cáncer. Y ahora hasta los pacientes quirúrgicos le damos inmunoterapia primero. Y en darle eso vimos que trabaja en una forma prolongada. Entonces te protege tu cuerpo a que no vuelva el cáncer. O sea, tengo bastantes pacientes que agarran inmunoterapia antes o después de la cirugía. Y la cirugía saca el cáncer, pero la inmunoterapia previene que vuelva el cáncer. Entonces es algo muy nuevo y muy beneficiario para los pacientes. Vamos a hablar sobre la operación y la radiación. ¿Cómo sabe un paciente qué es la mejor opción para ellos? Sí, esa es una pregunta, ¿no? Normalmente la radiación si tiene que decidir entre cirugía y radiación, normalmente son unas etapas más bajas. Y la radiación es salvada para la gente que no puede tener cirugía. Significa que ciertos pacientes son ya debilitados, tienen 85 años, están usando oxígeno. Y a esos pacientes que la cirugía probablemente no puede, o sea, ellos son muy frágiles para hacer la cirugía, a esos pacientes le damos radiación. Y la radiación trabaja bien, no tan bien como cirugía, pero trabaja. También a veces cuando los pacientes ya no se pueden operar porque ya se ha metastizado a otros lugares afuera del pulmón, que pueden usar la radiación en combinación con quimioterapia o inmunoterapia para ayudar el sistema, tú sabes, matar el cáncer. Entonces en esos aspectos también está usado y ahí es cuando se usa más. O sea que hay dos situaciones que se usa la radiación. La primera es cuando el cáncer ya está avanzado y la segunda es cuando el paciente no es bueno, es muy frágil para tener cirugía. Y por la misma razón que usamos la inmunoterapia, lo malo de la radiación es que tiene más chance del cáncer volver que la cirugía. Entonces, por eso la cirugía todavía es lo mejor que podemos hacer por los pacientes y la mejor forma de curarlos. Y ahora que tú ya ha pasado unos años de tu diagnóstico, ahora tú te enfocas mucho en educar a las personas y apoyar a la gente que tiene cáncer de pulmón. ¿Qué es algo que tú les quisieras decir a las personas que tal vez apenas están empezando y qué es algo que tú quisieras haber sabido cuando tú empezaste? Que no es tu culpa, no es algo que tú te hiciste a ti mismo. El cáncer sucede en todos tipos de personas, en todos los diferentes órganos. Y a nosotros nomás nos tocó el cáncer de pulmón. Y hay opciones, hay esperanza, hay muchos recursos médicamente disponibles para ellos ahora. Sí, y que tengan fe y esperanza. ¿Qué es algo que a usted le gustaría decir a los pacientes que tal vez apenas estén empezando o acaban de recibir este diagnóstico que es muy fuerte? Creo que lo más importante es saber que ha cambiado muchísimo el tratamiento de cáncer de pulmón.
al comienzo era diagnosticado normalmente más tarde y también no había muchas opciones. Entonces, como habías escuchado tú, que pensabas que no ibas a estar viva 5 años, porque esas son las estadísticas que eran de antes. Ahora cada etapa de cáncer tiene una forma de tratarlo y ese tratamiento es muy efectivo. Y hay muchísimos pacientes que ahora pueden vivir hasta una forma tratada como una forma crónica que antes, en el pasado, si lo hubieran diagnosticado hace 10, 15 años atrás, no hubiera estado aquí. Entonces, en ese aspecto hay muchísima esperanza. Y eso solamente está avanzando más y más con la investigación. Algo creo que también es muy importante son los ensayos clínicos. En veces no sabemos qué son, no hemos escuchado de eso. ¿Nos puedes explicar un poquito qué son y cómo es que tal vez tú puedas preguntarle a tu doctor sobre ellos? Los ensayos clínicos, los biomarkers, como habíamos hablado en el comienzo, diferentes células se vuelven a diferentes cánceres. Y algunas de esas células tienen unos ensayos o unos receptores que pueden ver y son tratados específicamente para ese tipo de célula. Entonces siempre tienes que decir a tu doctor qué tipo de análisis estás haciendo en la biopsia o en mi cáncer, si hay una opción que hay otros diferentes tipos de tratamientos, si le estás haciendo una análisis de las diferentes mutaciones de ese tipo de cáncer, porque muchísimo hemos avanzado en tratar específicamente esas células que tienen específicamente ciertas mutaciones, y en ese aspecto solamente lo vas a ver si hacen el análisis. Entonces, ¿hay algo más que cualquiera de los dos quisiera decir sobre cáncer de pulmón o la experiencia que tú tuviste o la que usted tiene con pacientes? Pues como mencioné previamente, el cáncer del pulmón no es culpa de nadie. El doctor se enfocó un poco en eso también. No es culpa si fumaste o no fumaste, nadie merece esta enfermedad y hay opciones, hay tratamientos, así que sería mi testamento. Sí, muy bien. Y una de las cosas como en su caso que lo encontramos temprano, eso es lo más importante. Ahorita estamos haciendo muchísimo esfuerzo en el screening y quiero reenfocar en eso porque solamente 5% de la gente que debe agarrar tomografía lo tiene. Y eso no es su culpa, es que no hay la información como hay para la mamografía o colonoscopía. Entonces estoy tratando de empujar eso muchísimo porque obviamente si se encuentra cáncer cuando está bien temprano, antes de los síntomas, es curable. Entonces eso tenemos que empujar. Y todo el mundo que es más de 50 años que ha fumado en el pasado debe haber una tomografía. Y encima de eso, tú sabes, lo que hemos visto es que ese 5% es para la población americana. Pero si ves específicamente a los hispanos, es mucho menos que eso. Entonces, si tienes a alguien en tu familia que tiene esos riesgos, que ha fumado, que tiene más de 50 años, tienes que pedirle a tu médico, decirle, ¿por qué no lo podemos hacer la tomografía a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, a mí mismo? Porque hasta ahora, hasta ciertos médicos no saben sobre eso. Entonces, creo que los próximos años tenemos que empujar ese mensaje muchísimo. ¿Y por qué cree que el número de los hispanos es mucho más bajo? Creo que por un poco de la cultura, como habíamos hablado antes, que tú dices, si el doctor me dice eso, yo lo hago. Pero yo no le voy a comenzar a interrogar al doctor y decirle, dame una tomografía, hazme este examen, dame esto. Entonces, parte es cultural. Y bueno, la otra parte es que la gente se siente culpable. Entonces, yo sé que he fumado, estoy fumando, si me da cáncer de pulmón, me da cáncer de pulmón. Y no quiero ni verlo, no quiero ni saber. Entonces, tratamos de cambiar ese tipo de pensamiento en la cultura. Creo que eso va a ayudar muchísimo en el futuro, cambiar ese concepto. Asegúrate de dar like, compartir y suscribirte al podcast Esperanza con Respuestas, Viviendo con Cáncer de Pulmón.
Te llegará un aviso cada vez que hay un episodio nuevo y visita nuestra página web en lsfamerica.org, donde puedes encontrar más información sobre lo más nuevo en las investigaciones sobre el cáncer de pulmón, nuevos tratamientos y mucho más. También puedes unirte a la conversación en Facebook, X e Instagram.